¿Cuántas veces al día tiene que usted luchar con usted mismo para mantener su santidad? Para mantener la posición de santidad que hemos recibido de Dios. ¿Qué tan constantemente estamos peleando con nosotros mismos? Sin hablar de las peleas con otros, con nosotros mismos. Es una lucha constante, es una lucha continua de nunca acabar. Nuestra naturaleza caída en nosotros, que todavía está en nosotros, ya no nos gobierna, pero qué bien que trata de seguir haciéndolo, ¿no es cierto? En cada decisión que tomamos, siempre está la inclinación de hacer lo que es incorrecto, ¿cierto? No por nada se nos compara, o muchas veces he escuchado este tipo de ilustraciones, que el cristiano es como un tipo de carbón, por decirlo así. Entre tanto que esté cercano al fuego, usted va a ver que el carbón, ¿cómo está? Encendido, está prendido, está caliente. Pero si usted separa ese carbón y lo aleja del fuego, ese carbón no se enfría de golpe. Mantiene el calor, pero poco a poco va apagándose y enfriándose. Es lo que le sucede al cristiano. Si el cristiano se descuida de su relación con Dios, no es que va a caer inmediatamente, pero su vida espiritual va a comenzar a decaer y va a comenzar a darle cada vez más lugar a la carne. Nosotros, amados hermanos, en la medida que perseveremos en el Señor, nuestra santidad crece, y en la medida que descuidamos nuestra relación con Dios, nuestra santidad disminuye. No es ciencia nuclear ni nada así, como por ahí dicen. Nosotros, amados hermanos, estamos en una guerra constante y en una lucha que en cierta manera la vemos ejemplificada en el relato que tenemos el día de hoy. Y lo curioso es que estoy hablando de luchas en un episodio del libro de Josué que ya no encontramos ninguna pelea. No es como, ya estamos en la segunda parte del libro. La segunda parte del libro es el acomodamiento de Israel en la tierra prometida. La primera parte, ¿de qué trató? Conquista, hay guerras, hay luchas, hay peleas, hay drama. Y en la segunda parte no encontramos eso. Por eso esta sección es como más complicada de leer, porque ya no están esas emocionantes historias que encontramos en otros lugares. Pero lo irónico es que Israel sigue peleando en la segunda parte. No contra los enemigos externos, sino contra el enemigo en su propio corazón, por decirlo así, contra esa pereza espiritual. Ahora, si usted se da cuenta, nos hemos brincado el capítulo 12, la semana pasada estudiamos hasta el final del 11, nos hemos brincado el 12 y de ahora en adelante nos vamos a ir brincando algunos pasajes. No es porque no sean importantes, no es porque no sea palabra de Dios, pero los pasajes que nos vamos a brincar son pasajes que son en realidad bastante difíciles de exponer un tema de 40 minutos en una predicación, porque por ejemplo el capítulo 12 es un recuento de todos los reyes derrotados por Israel. Y a lo largo de todos estos pasajes que vienen de estos capítulos que nos quedan, vamos a encontrar muchísimas descripciones de los terrenos de Israel. Que a la tribu de tal le dieron tal sección que está rodeado por este lugar, por este lugar. Es como si estuviéramos leyendo la descripción de un mapa. No es exactamente muy estimulante tener ese tipo de lectura, pero es importante para la Biblia por una razón. Porque para Israel era su certificado, su título de propiedad. ¿Usted tiene título de propiedad de su casa? Los que tienen casa propia, ¿no es cierto? Ese título de propiedad describe, en términos generales, el local que usted tiene, el terreno que usted tiene, cuánto mide de frente, cuánto mide de profundo, dónde está ubicado, etcétera, etcétera. Pues lo que tenemos en esta sección de libro de Josué es más o menos eso. Para nosotros es un montón de lugares que no tenemos idea de dónde quedan. Por eso es bueno leerlas con un mapa para poder ir teniendo más o menos una idea. Pero es como también un contrato que se le pueda presentar a uno. ¿Es emocionante leer un contrato? ¿Sí?
Hay que ser abogado, ¿verdad? Para que sea emocionante leer un contrato. Yo en realidad en lo personal lo encuentro aburrido. Hojas y hojas y hojas ahí de estar leyendo. ¿Es emocionante leer un contrato? No, pero ¿es importante guardarlo? Sí. Lo mismo para Israel, de repente no es tan emocionante leer cómo se distribuyó la forma de la tierra, pero es importantísimo para ellos tenerlo porque muestra que Dios cumplió su palabra. Así que vamos a brincarnos algunas de estas secciones, vamos a quedarnos en secciones donde tengamos relatos un poquito más manejables para nosotros. Comencemos viendo hoy la lucha entonces que tuvo Israel consigo mismo en esta segunda parte. Yo he titulado este primer punto, la conquista alcanzada pero no completada. Miremos de regreso el versículo 1 del capítulo 13 de Josué. Dice, siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo, tú ya eres viejo. Yo me ponía a pensar, ¿tú sabes lo que es que Dios te diga, ya estás viejo? El trauma que sería para quizás más de uno de nosotros. Ahora, para que tengamos una idea, no se nos dice la edad de Josué en este momento. Él moriría, ¿sabe a qué edad murió Josué? 110 años. Se calcula que a esta etapa de su vida él tendría más o menos unos 100 años. Así que sí, que le dijeran que ya estaba viejo no debió haber sido ningún tipo de ofensa o novedad. Ya estaba viejo, tenía 100 años aproximadamente. Seguimos leyendo. Tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda mucha tierra por poseer. Desde que Josué había entrado a la tierra prometida, habían luchado, habían conquistado, pero Dios todavía le dice a Josué, todavía queda mucho que poseer. Y Dios le remarca, y tú ya estás viejo. Porque es importante que Dios le haga recordar a Josué su edad. En Josué capítulo 1, versículo 6, el Señor le había dicho a Josué, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Había una promesa de Dios, ¿para quién? Para Josué, no para el hijo de Josué o para el sucesor de Josué, para Josué. ¿Cuál era la función que tenía que hacer Josué? Repartir la tierra, y Josué ya estaba entrando en una edad avanzada y la tierra todavía no se había repartido. A pesar de que allí estaba la promesa. Entonces aquí ya comenzamos a ver un problema. Es cierto, Israel ha luchado mucho, ha ganado mucho territorio, pero por culpa de su descuido, Israel, mucho territorio que ganó, lo volvió a perder, porque como hemos dicho a lo largo de varias semanas, conquistaban una ciudad, derrotaban a todos, se iban, pero no ponían a unas personas viviendo en ese lugar, no tomaban posesión de ese lugar. Y al pasar del tiempo, la gente que había escapado de esa ciudad regresaba y volvía a habitar. Aparte que todavía había mucha tierra, desde los versículos 2 al 6, no los voy a volver a leer porque son algo largo. El Señor hace una descripción larga y completa de toda la tierra que falta. Aún la guerra no ha terminado, aún la batalla no ha terminado. Pero la resolución de Dios sigue siendo la misma. Mira el versículo 7. Reparte pues ahora esta tierra en heredad a las 9 tribus y a la media tribu de Manasés. Dios todavía tenía firme su propósito. Josué tenía que repartir. ¿Cuántas tribus se mencionan que tenían que recibir las tierras? 9:30. ¿Cuántas tribus de Israel son? 12. ¿Qué pasó? ¿Le fallaron los cálculos a Dios?
Exactamente, no, porque 2,5 tribus habían recibido su tierra al otro lado del Jordán. Si tú buscas en un mapa del repartimiento de la tierra de Israel por parte de Josué, vas a ver que 2,5 tribus están del Jordán al otro lado. Porque recuerde que ellos cruzaron el Jordán para tomar la tierra prometida, pero 2,5 tribus se quedaron del otro lado. Tuvieron su tierra del otro lado. Todo eso está explicado, bastante detallado, desde los versículos 8 hasta el versículo 29 de este capítulo 13. Ahí Dios está volviendo a recalcar toda la tierra que Rubén, Gad y la media tribu de Manasés recibieron al otro lado de Israel. Pero las demás tribus, 9,5 tribus, no tienen territorio. Esto implicaba algunos problemas, porque la tierra estaba aún habitada por ciudades cananeas. Ellos estaban llamados a seguir luchando, ya no como en la primera etapa de nuestro libro, donde eran guerras que libraba el ejército junto, sino que ahora cada tribu tenía que pelear por obtener la plenitud de su tierra. Pero Israel tenía que seguir luchando, tenía que seguir peleando. Pero nuevamente repito, está pasando el tiempo e Israel no tiene posesión de su tierra. ¿Esto a qué se debe? ¿A que Dios no les está dando la victoria? No. Esto se debe a un problema llamado pereza espiritual. Así lo resumió Calvino en su comentario a Josué. El gran problema que tiene Israel en el libro de Josué es que son perezosos espirituales. En otras palabras, la tierra está allí. La tierra es de ellos, ¿sí o no? Dios ya les ha dado la tierra a ellos, pero ellos no la están tomando, no la están tomando para sí. Ya hay 2,5 territorios que tienen su tierra, pero las demás tribus están siendo pasivas. Y el tiempo está pasando, y a pesar de tenerlo todo, no quieren tomarlo para sí. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Alguno dirá, pero bueno, el problema es que están siendo muy pasivos. El problema es que les falta ser activos. No, va mucho más allá el problema. El problema no es simplemente una forma de su carácter. Usted ha visto que hay gente que es más activa y gente que es más como pasiva. Y digamos que eso no es un problema moral, ¿sí o no? No es un problema moral. Tienes una persona que es súper chispa y otro que más bien como que tienes que empujarlo. Los que tienen más de un hijo posiblemente van a encontrar ese patrón. Aunque algunos dicen, no, pastor, a mí me tocaron puro, el único que tengo es el que tengo que andar empujando para que sirva. Algunos son de una forma, otros son de otra manera. Y no necesariamente eso es malo de por sí. Simplemente es quizás forma del carácter, que hay que formarlo todavía. Pero el problema con Israel no es simplemente que tenía un carácter pasivo. El problema de Israel es que su pasividad se originaba en su incredulidad. En otras palabras, la pereza espiritual de ellos era una muestra que su corazón estaba siendo incrédulo hacia Dios. Pasa el tiempo y ellos tienen la posibilidad de tomar la tierra que Dios les da, pero no lo quieren hacer. Están despreciando la gracia que Dios les ha entregado. Así que para terminar esta situación, Josué toma cartas en el asunto. En el capítulo 14, en los primeros 5 versículos, lo vemos así. Bueno, los primeros 3 versículos nos dice: esto pues es lo que los hijos de Israel tomaron por heredad en la tierra de Canaán, la cual le repartieron el sacerdote Eleazar, hijo de Nun, y las cabezas de los padres a las tribus de los hijos de Israel. Por suerte se les dio su heredad
como Jehová había mandado a Moisés que se diera a 9 tribus y a la media tribu. Porque a las 2 tribus y a la media tribu les había dado Moisés heredad al otro lado del Jordán. Mas a los levitas no les dio heredad entre ellos. Versículo 4 y 5. Porque los hijos de José fueron 2 tribus, Manasés y Efraín, y no dieron parte a los levitas en la tierra, sino ciudades que ellos morasen con los ejidos de ellas para sus ganados y rebaños. De la manera que Jehová lo había mandado a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel en el partimiento de la tierra. Josué resuelve que es necesario entregar la tierra. Así que se reúnen las tribus, se reúne Josué, se reúne también Eleazar. ¿Quién es Eleazar? El sacerdote, el sumo sacerdote, porque esta no era una cuestión meramente política. El sacerdote estaba allí porque esta era una cuestión de fondo espiritual, religiosa. No es como cuando compras una casa. Cuando tú compras una casa, esa casa es una cuestión, llamémoslo así, meramente terrenal, transaccional, o sea, no sé cómo decirlo, una cuestión comercial, ¿no es cierto? La toma de Israel tenía que ver con Dios mismo, tenía que ver con lo que Dios le estaba entregando a Israel y que ellos no se estaban esforzando en tener. Así que la tierra se distribuye. ¿Y qué método utilizan para distribuir la tierra? Echar suerte. Esto era una forma de cómo consultar a Dios. El sacerdote tenía un instrumento que no se sabe muy bien cómo funcionaba, que era el Urim y el Tumim. Y con eso se echaban suertes y la decisión, tal como dice Proverbios 16:33. La suerte se echa en el regazo, pero de Jehová es la decisión de ella. A ver, ¿qué porción le va a tocar a tal tribu? Tiraban la suerte, le toca tal. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos que esa es la voluntad de Dios? Porque la suerte así lo marcó. Ellos lo estaban haciendo en conformidad a lo que Dios les había dicho que hicieran. Ahora las tribus tienen las tierras asignadas y toca la siguiente etapa, tomar control de ellas. Pensemos en el problema que estamos viendo en este pasaje con Israel. Ellos han recibido el reposo de Dios, la tierra prometida, lo cual es un acto incondicional de Dios. Dios no les puso condiciones para darle la tierra. Dios les está entregando la tierra en un acto de gracia y de misericordia para ellos. Es la gracia de Dios manifestada a ellos. Pero ellos tienen que manifestar su fe en la promesa de Dios a través de una obediencia activa. Ellos tenían que creer que Dios les había dado la tierra y tenían que ir a pelear por la tierra, ¿cierto? Es lo que sucedió con la generación del desierto, cuando enviaron a los espías a la tierra y ellos regresaron, 10 de ellos regresaron diciendo: olvídense de la tierra. Esa tierra es muy bonita, tiene muchas cosas, pero no vamos a poder tomarla porque la gente que está ahí es poderosísima. Nosotros pareceríamos insectos delante de ellos. El problema de fondo, ¿cuál es con esa generación? ¿Por qué Dios los castigó en no poder entrar en la tierra prometida? Porque era incredulidad. Era incredulidad. Estaba allí la promesa. Ellos tenían que mostrar que tenían fe en la promesa y tomarla. Pero ellos ahorita están haciendo todo lo contrario. Ellos, su pasividad, repito, está mostrando su incredulidad. Ahora, ¿esto no te parece un paralelo bastante amplio con lo que nosotros afrontamos como creyentes? La salvación la recibimos por gracia o por obras. Por gracia. Ellos recibieron la tierra por gracia o por obras. Por gracia, ¿cierto?
Y sí, la salvación es por gracia, pero la salvación incluye también el proceso de santificación, donde, si bien es cierto, es la obra de Dios en nosotros a través de su Espíritu Santo, pero tú tienes responsabilidad que hacer en esa santificación. Dios nos limpia de todo pecado, amén. Pero yo ahora que soy limpio de todos mis pecados, tengo que pelear contra mis inclinaciones caídas que me quieren hacer pecar contra Dios, ¿sí o no? O yo me puedo tirar en la cama y decir, bueno, Señor, tú eres el que pelea por mí. Y yo me sigo dejando llevar por la corriente, me sigo dejando llevar por el pecado, porque a final de cuentas, si fracaso es porque Dios no me ayudó. ¿Será eso así? No, amado hermano. Mira lo que dice Efesios 4:31. Por un momento búscalo conmigo. Efesios 4:31. ¿Qué nos dice la palabra de Dios acerca de nuestro deber de buscar la santidad? Estos son apenas un par de versículos. La Biblia está llena de versículos que afirman que el creyente tiene que santificarse, tiene que buscar activamente vivir en santidad. Efesios 4:31. Que Dios quite de vosotros la amargura, enojo, ira, gritería. ¿Así dice? ¿Qué dice? ¿Quién tiene que quitar? Ok, vuelvo a recalcar. Yo sé que es obra de Dios y yo sé que no lo podemos hacer en nuestro poder. Es en el poder del Espíritu de Dios, sí. Pero ¿quién es el que está actuando acá desde el punto de vista humano? Es el creyente. Quítese de vosotros amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos. Mira que nuevamente se está mandando a la persona a que haga el bien. Sed benignos unos con otros, misericordiosos y perdonándoos. ¿Nota cómo el creyente tiene un papel activo? Vamos a retroceder ahora un poco, busque Romanos capítulo 6. Retrocedemos a Romanos capítulo 6, versículos del 6 al 17. Romanos 6, 17. Romanos 6, 17. Dice: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Está hablándonos del evangelio de nuestra salvación. Hemos respondido en fe a ese evangelio. Y libertados del pecado venisteis a ser, ¿qué cosa? Siervos de justicia. Esto es en oposición a nuestra vida de pecado. Antes, ¿para quién vivíamos? Para pecar. Y ahora en Cristo somos hechos siervos de la justicia. En otras palabras, servimos y que todos nuestros actos tienen que ser justos. Versículo 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, ahora para santificación, presenta tus miembros para servir a la justicia. Hay una realidad que no podemos evitar. Tenemos una participación activa en nuestra santidad. Tenemos que luchar día a día, momento a momento, por nuestra santidad. Y la pregunta es, amado hermano, ¿lo estamos haciendo? Recuerda el ejemplo del carbón. Separa el carbón del fuego, no se enfría de golpe. Pero tenlo por seguro que tarde o temprano ese carbón no va a ser que otra cosa que un trozo de eso que antes fue brasas, va a terminar siendo un carbón frío e inerte. Amado hermano, nuestra vida espiritual es
importante. A mí me preocupa en sobremanera cómo muchas veces manifestamos un completo desinterés hacia nuestra propia vida espiritual. ¿Cómo sabiendo? Porque yo no le estoy diciendo nada nuevo a usted, amado hermano. Yo no le estoy notificando de algo que recién, una revelación nueva del cielo. Esto el Señor me lo ha dicho en la noche, última noticia. No, eso usted desde hace cuánto lo sabe. Pero cuando toca estudiar la palabra, pereza espiritual. Pero cuando toca venir a la iglesia, pereza espiritual. Pero cuando toca orar, pereza espiritual. Y luego pierdo la batalla contra el enojo, me ando enojando con todo el mundo, le ando gritando a todo el mundo y digo, Señor, es que de repente tú no puedes conmigo, yo no tengo solución. No, amado hermano, el problema es que estás descuidando de tu vida espiritual. Ese es el problema de fondo, que pasa el tiempo como Israel, pasa el tiempo y no estás haciendo lo que ya sabes que tienes que hacer. ¿Sabes desde cuánto tiempo atrás Israel sabía que tenía que tomar la tierra prometida? Pudiéramos decir desde Moisés, 40 años atrás, pero Dios ya lo había prometido a Abraham 400 años atrás. Ellos no recién estaban sabiendo que esa tierra era para ellos. Ya formaba parte de la promesa de Dios hace mucho tiempo. El problema no está acá, hermano. El problema no es el conocimiento. Conocemos y conocemos mucha Biblia. Doy gracias a Dios por el proceso que el Señor nos ha traído a lo largo de estos 10 años, donde la palabra ha pasado a ser central en nuestra experiencia cristiana. Pero me temo que muchas veces esa palabra está en el centro del púlpito, pero no del corazón. Me temo que hay mucho conocimiento aquí acumulado, pero no siempre se nota en la vivencia. Y eso se llama pereza espiritual. Tú tienes una participación activa en lo que tienes que vivir en Cristo. No, amado hermano, algunos esperan que sea el pastor el que viva la vida espiritual por ellos. Que si el pastor me llama, que si el líder me llama, que si me buscan, que si... Amado hermano, si usted depende de mí para que usted viva espiritualmente, déjeme decirle, está condenado a la muerte. Porque yo tengo luchas conmigo mismo. ¿Cómo voy a ser yo su pulmón de usted? No, usted no tiene que depender de mí. ¿De quién tiene que depender? Es del Señor, de Cristo. Él es el que nos sostiene. Es cierto que nos estimulamos los unos a los otros, al amor y a las buenas obras. Es cierto que tenemos que pastorearnos unos a otros. Eso es cierto. Pero en el fondo yo no le puedo echar la culpa a nadie más de mi vida espiritual. Pastor, es que usted no sabe la esposa que tengo. No puedo ser espiritual con esta esposa. A cada rato me revienta el hígado. No. El problema es que eres un carnal que estás dejando salir todo el enojo de tu corazón y no estás controlándolo. La palabra de Dios dice que un fruto del Espíritu es, no el demonio propio, el dominio propio. Amado hermano, te pregunto, ¿cómo estás caminando en tu santidad? ¿Estás siendo descuidado? ¿Estás dejando de lado? ¿Sabe? Este año, este 2023 que básicamente, bueno, ya en el calendario normal ya terminó, pero para los que son siervos me van a entender, está terminando para los que estamos en servicio, porque nuestro año ministerial es de febrero hasta enero, entonces recién está terminando para nosotros todo lo que hemos programado y en febrero recién volvemos a programar para el siguiente año. Este año que acaba de terminar, 2023, decidimos dejar mucha libertad para que cada uno escogiera
si quiere estudiar la palabra o no, si quiere orar o no. Porque ya ve que una de las funciones del pastor por la cual uno es pesado y le cae pesado a la gente es porque tiene que estar detrás diciéndole, estudia, estudia, ora, ora. Lo que podemos sacar por resultado de todo este año entre las personas que sirven de la iglesia es que muchos han descuidado la palabra y la oración, por lo menos a nivel grupal, que es una parte muy importante de nuestra vida cristiana. Que tú lees y oras en lo privado en tu casa, perfecto, eso está bien. Pero si lo estás haciendo de verdad, también vas a tener el anhelo de orar y leer la palabra con tus hermanos en Cristo. Si de verdad estás haciendo eso allá, aquel Espíritu Santo que está en lo privado contigo en tu habitación, te debería guiar para que también estés en lo público con tus hermanos en Cristo. Y esto solamente por mencionar a los que sirven en la iglesia. Los que no sirven en la iglesia, la gran mayoría ni siquiera participa de un tiempo de oración congregacional. No, pastor, que es que no puedo ir a la iglesia. Es que no, ni siquiera era que tenías que venir a la iglesia. Era entrar en algún tiempo de oración que es a distancia, por teléfono, por internet. Ahí está la tierra prometida. Pero me da pereza. Me da sueño. Tengo muchas cosas más importantes que hacer. ¿Sabe cómo se llama eso, amado hermano? Despreciar la gracia de Dios. Despreciar la gracia de Dios. Pero Dios es misericordioso y bueno. Quizás más de uno de nosotros, si hubiera sido Dios y hubiera visto cómo les has preparado la tierra hermosa, bonita, mira todo lo que te estoy dando, y tienes ahí el pueblo que, no quiero, le doy la espalda. Quizás muchos de ustedes hubieran reaccionado como yo hubiera reaccionado, pues ahora no te doy nada. Dios es misericordioso. Dios llama a Josué, lo mantiene con vida, son 100 años. Quizá Josué ya tenía que haber descansado hace años, pero Dios lo mantiene con vida porque el pueblo necesita reaccionar, y como vamos a ver un poco más adelante, Josué va a ser activo en hacer que el pueblo reaccione, porque esta historia de repartir la tierra la vamos a ver repetida un poco más adelante. Y Dios es paciente con el pueblo. Amado hermano, si hay algo que podemos aprender de la palabra de Dios, es que Dios es paciente con su pueblo. Dios llama a Josué, reparten la tierra y el pueblo toma la tierra porque Dios es el que toma la iniciativa. Amado hermano, Dios es el que toma la iniciativa para nuestro bien. Tú hoy te sientes redarguido, tú hoy te sientes mal por haber descuidado tu vida espiritual. Eso no es tu corazón diciendo voy a arrepentirme primero. Eso es Dios primero moviéndose en tu corazón para que hoy puedas venir al arrepentimiento. La gracia de Dios es que Dios es tardo para la ira. Dios es tardo para la ira, pero no significa que Él sea de una paciencia ilimitada. Dios mostró a su pueblo, a este mismo Israel que entró a la tierra prometida, que de tanto descuido, de tanto mostrar su incredulidad, un día Dios los sacaría de la tierra. Porque en realidad nunca, la gran mayoría nunca llegó a creer en Dios. Pero los que creyeron, Dios los regresó a la tierra. Dios siempre se guardó un remanente que protegió. Amado hermano, piénsalo de esta manera. Hoy tiene la oportunidad, hoy Dios te está alargando, te está extendiendo su misericordia. Dios quiere que hoy tomes una decisión, pero que no sea la decisión que has tomado los últimos 5, 6, 7, 8 años. Sí, ya comienzo, es como la dieta del lunes, ¿no?
el lunes comienzo la dieta. El problema es que nunca decimos cuál lunes. Creo que para muchos va a ser el lunes después de que me muera. No, amado hermanos, es que tomemos una decisión consciente, una decisión ahora. Que sepamos que la pereza espiritual es pecado. La pereza espiritual es pecado. Y puede ser un síntoma de incredulidad. Si a esa pereza espiritual se le suma el hecho de que a pesar de que escucha la palabra, tu corazón no se ablanda, sino se endurece, ahí sí comienza a preocuparte en sumo extremo, porque hay claros indicios que pueden mostrar que Cristo ni siquiera está en tu vida, que hasta aquí tú simplemente has sido un religioso más, que hasta aquí tú simplemente has sido una persona quizás incluso criada en la iglesia. Que ese es el reto, por ejemplo, para los jóvenes que han venido, o los niños, o los que han nacido acá incluso, que están acostumbrados a este tipo de sistema. Pero esto no significa que ustedes ya de por sí, porque mi mamá es cristiana, porque mi papá es cristiano, yo ya soy cristiano. Así no funciona. Tú tienes que tomar una decisión. Y esa decisión, amado hermano, la tienes que tomar ya. Hoy, como dice su palabra, hoy que escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Hoy tenemos que tomar esta decisión. Amado hermano, que el Señor nos dé la gracia de salir de esta pereza espiritual. Que el Señor nos dé la gracia de levantarnos. ¿Sabe lo que nos dice la palabra? Que si 7 veces cae el justo, 7 veces vuelve a levantarse. Porque el Señor no abandona a su pueblo. El Señor no lo deja. ¿Estás caído? Bien, gracias a Dios que el Señor está acá. Gracias a Dios que el Espíritu Santo obra en ti. Gracias a Dios que Él es el que te va a poner de pie. Nos va a utilizar a los demás para ponerte en pie, sí. Pero tú te vas a poner en pie. Porque recuerda que es tu responsabilidad.